La mañana del 5 de abril de 1992 llegó al noroeste de Arkansas, como la mayoría de las mañanas lo hacían. Tranquila, sin prisas, las colinas Ozark, aún tocadas con la luz pálida de principios de primavera. En Bentonville, un pueblo de menos de 12,000 personas, las calles permanecían vacías al amanecer. Las camionetas pick-up estaban estacionadas en las entradas de las casas. Las campanas de la iglesia aún no habían sonado. El mundo por un momento contuvo su aliento. En algún lugar de Little Rock, a 130 millas al sureste, un hombre yacía muriendo. Sam Walton, de 74 años, fundador de Walmart, el minorista más grande del planeta, había sido trasladado al Hospital de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas semanas antes. El mieloma múltiple, un cáncer de la médula ósea, lo había estado consumiendo por casi una década. El diagnóstico oficial había llegado en 1982, una sentencia silenciosa dictada por médicos que le dieron quizás 3 años de vida. Desafió ese pronóstico por 10. Pero para la primavera de 1992 no quedaba nada que desafiar. La familia se reunió. Su esposa, Helen, casada con él desde 1943. Sus 4 hijos, Rob, John, Jim y Alice, ahora adultos, ahora herederos de una fortuna tan vasta que desafiaba la comprensión ordinaria. Según algunas estimaciones, el patrimonio neto combinado de la familia Walton superaba los 60,000 millones de dólares. Y sin embargo, en los estériles confines de una habitación de hospital, tales números no significaban nada en absoluto. Sam Walton murió esa mañana de domingo. El anuncio, cuando llegó, fue breve. Un portavoz de la familia confirmó el fallecimiento. Los homenajes llegaron de líderes empresariales y políticos. El presidente George H. W. Bush llamó a Walton un original estadounidense. Las banderas en las tiendas Walmart a lo largo del país fueron izadas a media asta. En Bentonville, los residentes hablaban en voz baja, como si el hombre que había construido su pueblo en algo más que un rincón olvidado de los Ozarks simplemente se hubiera ido a dormir y despertaría de nuevo. Pero el silencio que siguió a la muerte de Sam Walton no fue meramente el silencio del luto. Fue algo más profundo, algo practicado. De vuelta en Bentonville, la casa en la calle Southeast 8th se mantenía en pie como siempre lo había hecho. Modesta, sin pretensiones, casi absurdamente ordinaria para un hombre, una vez nombrado la persona más rica de América. Una casa de 3 dormitorios, una cochera, un césped como cualquier otro césped. No había verjas, ni guardias, ni marcadores visibles del imperio que había sido construido desde dentro de esas paredes. Los vecinos se habían acostumbrado durante mucho tiempo a ver a Sam cortar su propio césped, conducir su vieja camioneta roja pick-up a la ciudad, detenerse en la barbería local para un corte de pelo de $5. La mitología de su humildad se había vuelto inseparable del hombre mismo. Y sin embargo, la mitología es siempre incompleta. Lo que sucedió dentro de esa casa en las semanas y meses después de la muerte de Sam Walton sigue, hasta el día de hoy, oscurecido. La transición de poder en Walmart, el empleador privado más grande del mundo, ocurrió con notable velocidad y notable opacidad. Rob Walton, el hijo mayor, asumió el papel de presidente. La compañía emitió comunicados redactados cuidadosamente. La familia se retiró aún más a la privacidad, una privacidad tan total que rayaba en la desaparición. No hubo disputas públicas, no hubo fracturas visibles, no hubo entrevistas reveladoras ni documentos filtrados. Los Walton, a diferencia de tantas dinastías antes que ellos, no ventilaron sus quejas a la luz, no hablaron con la prensa, simplemente continuaron, como siempre lo habían hecho, en silencio. Pero el silencio, en el mundo de la inmensa riqueza y el inmenso poder, nunca es neutral. Es una elección, es una estrategia. Y en el caso de la familia Walton, se convertiría en una característica definitoria de su legado. Un muro construido no de piedra, sino de disciplina.
detrás del cual la verdadera naturaleza de su imperio permanecía oculta. La casa en la calle Southeast 8 todavía se mantiene en pie. Ha sido preservada, en cierto sentido, como un monumento, no al hombre que vivió allí, sino a la idea del hombre, el multimillonario humilde, el empresario campechano, el sueño americano hecho carne. Pero todo monumento proyecta una sombra, y en los años que siguieron a la muerte de Sam Walton, esa sombra se haría más larga y más oscura, tocando no solo a la familia, sino a la nación misma. Surgirían preguntas sobre prácticas laborales, sobre influencia política, sobre el costo humano de los precios bajos. Los Walton se convertirían, dependiendo de a quién se le pregunte, o en los guardianes de la empresa estadounidense, o en sus silenciosos destructores. Nada de eso, sin embargo, era visible en la mañana del 5 de abril de 1992. Solo había el silencio de un pueblo pequeño, la quietud de una casa vacía y el final de un hombre cuya historia se había vuelto demasiado grande para una única narración. Para entender cómo sucedió esto, tenemos que retroceder. Samuel Moore Walton nació el 29 de marzo de 1918 en Kingfisher, Oklahoma, un pueblo tallado en las planicies planas y barridas por el viento del corazón de América. Su padre, Thomas Gibson Walton, era hijo de un granjero que había abandonado la agricultura. Su madre, Nancy Lee, era una mujer de disciplina feroz y tranquila determinación. La familia no era pobre, pero nunca estuvieron seguros. Vivían en ese espacio precario, entre la comodidad modesta y la dificultad genuina, donde una sola mala temporada o un solo error de cálculo podían significar la ruina. Los Walton se mudaban a menudo, de Kingfisher a Springfield, Missouri, de Springfield a Marshall, de Marshall a Shelbina. Thomas Walton trabajaba como agente de hipotecas agrícolas, un trabajo que le exigía viajar por los caminos secundarios de Missouri, visitando a granjeros que no podían pagar sus deudas, negociando términos, a veces recuperando tierras. Era la Gran Depresión. El trabajo era constante, pero no era amable. El joven Sam observó a su padre operar en este mundo, un mundo donde la supervivencia dependía de la negociación, de leer a la gente, de comprender la diferencia entre lo que un hombre decía y lo que quería decir. Thomas Walton no era un hombre cruel, pero era pragmático. Le enseñó a su hijo que el sentimiento no tenía cabida en los negocios, que un trato era un trato, que el mundo no recompensaba a quienes dudaban. Estas lecciones echaron raíces. Según todos los relatos, Sam Walton era un niño inusual, incansablemente enérgico, intensamente competitivo, poseído de un encanto que podía desarmar incluso a los adultos más escépticos. Repartía periódicos, vendía suscripciones a revistas, criaba y vendía conejos y palomas. Para cuando llegó a la escuela secundaria, ya había internalizado una verdad que definiría toda su vida. El dinero no era simplemente un medio para un fin, era una medida de esfuerzo, de voluntad, de valor. Sobresalió en todo lo que intentó. Fue mariscal de campo del equipo de fútbol. Fue presidente del cuerpo estudiantil. Fue votado como el chico más versátil en su clase de último año. Había, incluso entonces, algo casi compulsivo sobre su necesidad de triunfar. Un hambre que iba más allá de la ambición ordinaria. Aquellos que lo conocieron en esos años describirían más tarde a un joven que parecía incapaz de descansar, que llenaba cada hora con actividad, que trataba el ocio como una especie de fracaso. En 1936, Walton se matriculó en la Universidad de Missouri. Estudió economía, se unió a una fraternidad y continuó su patrón de acumulación, no meramente de dinero, sino de conexiones, de influencia, de capital social. Se pagó la universidad trabajando, como muchos lo hicieron en esa era, pero lo hizo con una intensidad peculiar. No estaba simplemente sobreviviendo, estaba preparándose. Después de la graduación, tomó un trabajo como aprendiz de gerencia en J.C. Penney en Des Moines, Iowa. El salario era de $75 al mes. El trabajo era poco glamoroso,
surtir estantes, asistir a clientes, aprender la mecánica del comercio minorista desde cero. Pero Walton absorbió todo. Estudió la forma en que se exhibía la mercancía. Observó cómo se movían los clientes por la tienda. Escuchó lo que decían y lo que no decían. El comercio minorista, llegó a comprender, no era meramente una transacción. Era una relación. Y las relaciones podían ser diseñadas. La guerra intervino. En 1942, Walton se unió al ejército, sirviendo como capitán en el cuerpo de inteligencia. Supervisó la seguridad en plantas de aeronaves y campos de prisioneros de guerra. El trabajo era administrativo, lejos del combate, pero le dio algo que no había poseído antes: un sentido de escala. El ejército era una vasta máquina, impersonal y eficiente, y Walton aprendió cómo operaban tales máquinas, cómo fluían las órdenes hacia abajo, cómo se mantenía la disciplina, cómo miles de individuos podían ser coordinados hacia un único propósito. Cuando la guerra terminó, regresó a la vida civil con una esposa, Helen Robson, con quien se había casado en 1943, y una pequeña cantidad de capital. Tenía 27 años. No tenía herencia, ni conexiones familiares, ni ventajas más allá de su propia energía e inteligencia. Pero tenía una visión, aún sin formar, de lo que podría construir. En 1945, Walton usó un préstamo de su suegro para comprar una tienda de variedades Ben Franklin en Newport, Arkansas. El pueblo era pequeño, sin distinción, un lugar que la mayoría de los hombres ambiciosos habrían visto como un callejón sin salida. Walton vio otra cosa. Vio un laboratorio. Durante 5 años, experimentó. Compró mercancía directamente de los fabricantes, evitando a los mayoristas, reduciendo costos. Extendió las horas de la tienda. Montó promociones y ventas que atrajeron a clientes de pueblos vecinos. Estudió a sus competidores con un desapego casi clínico, visitando sus tiendas, anotando sus precios, analizando sus debilidades. La tienda de Newport se convirtió en la franquicia Ben Franklin más rentable de la región. Y luego, en 1950, la perdió. El propietario, reconociendo el éxito de la tienda, se negó a renovar el contrato de arrendamiento de Walton. No hubo recurso. El negocio que Walton había construido durante 5 años, las relaciones, la reputación, el impulso, se evaporó de la noche a la mañana. Se vio obligado a vender y a comenzar de nuevo. Fue, por su propia admisión posterior, la experiencia más dolorosa de su vida profesional. Pero también fue instructiva. Sam Walton aprendió, en ese momento, una lección que nunca olvidaría. El control importaba más que el beneficio. La propiedad importaba más que el éxito. Nunca más se permitiría ser vulnerable a la decisión de otro hombre. Trasladó a su familia a Bentonville, un pueblo incluso más pequeño que Newport, y abrió una nueva tienda. La llamó Walton's Five and Dime. Y desde ese modesto comienzo, en un lugar que la mayoría de los estadounidenses no podían encontrar en un mapa, comenzó a construir algo sin precedentes. Pero el hambre que lo impulsaba, la necesidad de ganar, de expandirse, de dominar, tenía una cualidad que aquellos más cercanos a él no siempre podían nombrar. El primer Walmart abrió el 2 de julio de 1962, en Rogers, Arkansas, un pueblo de 6,000 personas, a 18 millas de Bentonville. El edificio era sin distinción. La señalización era sencilla. La mercancía estaba apilada en mesas simples y estantes de metal, sin nada del pulido o la presentación de las tiendas departamentales que dominaban el comercio minorista estadounidense. Para el observador casual, parecía un callejón sin salida, otra tienda de descuento en una región demasiado pobre y demasiado rural para importar. Sam Walton lo vio de manera diferente. Había pasado la década anterior estudiando el modelo de descuento minorista a medida que surgía en los centros urbanos del noreste. Tiendas como E.J. Corbett en Nueva York y Kmart en Michigan estaban demostrando que un alto volumen y márgenes bajos
podían generar ganancias extraordinarias. Pero estos minoristas se centraban en las ciudades, en la densidad de población, en mercados lo suficientemente grandes para sostener sus ambiciones. Ignoraban los pueblos pequeños, ignoraban el campo, ignoraban lugares como Rogers, Arkansas. Walton entendió lo que se habían perdido. El América rural no estaba vacía, estaba mal atendida. Millones de personas vivían en pueblos demasiado pequeños para atraer a los principales minoristas, obligados a conducir largas distancias para obtener bienes básicos o pagar precios inflados en tiendas locales con selección limitada. Estos clientes no eran ricos, pero eran leales. Estaban hambrientos de valor y no tenían otro lugar a donde ir. La estrategia era simple, casi brutal en su claridad. Abrir tiendas en pueblos pequeños, negociar implacablemente con los proveedores para asegurar los precios más bajos posibles, transferir esos ahorros a los clientes, socavar a cada competidor, expandirse antes de que alguien más reconociera la oportunidad. En 5 años, había 24 tiendas Walmart en Arkansas y estados vecinos. En una década, había casi 150. La compañía salió a bolsa en 1970 y la afluencia de capital aceleró una expansión que ya parecía imparable. Para mediados de la década de 1970, Walmart se había convertido en una fuerza regional. Para principios de la década de 1980, era un fenómeno nacional. Para 1990, había superado a Sears y Kmart para convertirse en el minorista más grande de los Estados Unidos. Los números eran asombrosos. Los ingresos que se habían medido en millones ahora se medían en miles de millones. La compañía abrió nuevas tiendas a un ritmo que desafiaba la comprensión, a veces 3 o 4 por semana. Los centros de distribución se extendieron por todo el país como nodos en un vasto sistema nervioso, coordinando el movimiento de mercancías con precisión militar. La operación logística de Walmart se convirtió en un caso de estudio en eficiencia, estudiado e imitado por negocios en todo el mundo. En el centro de este imperio se encontraba Sam Walton, una figura que parecía, incluso mientras su riqueza se multiplicaba más allá de la imaginación, resistir las trampas del éxito. Todavía conducía su vieja camioneta pick-up. Todavía usaba los mismos pantalones caqui y gorras de béisbol. Todavía visitaba tiendas sin previo aviso, caminando por los pasillos, hablando con los empleados, asociados, insistía en llamarlos, recopilando información, probando ideas. Sus reuniones de la mañana del sábado en la sede de Bentonville se volvieron legendarias. Cientos de gerentes apiñados en un auditorio, vitoreando, cantando eslóganes de la compañía, escuchando a Walton predicar el evangelio de los precios bajos y el servicio al cliente. Fue, en cualquier medida, una actuación notable. Y actuación es precisamente lo que fue. Detrás del exterior campechano, Sam Walton era un hombre de cálculo implacable. Monitoreaba a los competidores con intensidad obsesiva, enviando empleados a fotografiar diseños de tiendas y a registrar precios. Exprimió a los proveedores hasta que no les quedó margen, exigiendo reducciones de costos, que a menudo obligaban a los fabricantes a trasladar la producción al extranjero o a recortar salarios. Resistió la sindicalización con una ferocidad que sorprendió incluso a sus aliados, desplegando equipos de abogados y consultores para aplastar los esfuerzos de organización antes de que pudieran ganar tracción. El costo humano de esta eficiencia fue, desde el principio, un tema de tranquila preocupación. Los salarios de Walmart eran bajos, a menudo los más bajos en la industria minorista. Los beneficios eran limitados. La rotación era alta. Los trabajadores que se quejaban eran despedidos. Los trabajadores que se organizaban eran despedidos. La compañía cultivó una cultura de lealtad que algunos observadores describieron como familiar y otros describieron como coercitiva. La línea entre los dos nunca estuvo del todo clara. En los pueblos pequeños donde Walmart abrió tiendas, el patrón se repitió con inquietante consistencia.
Los negocios locales, ferreterías, farmacias, tiendas de comestibles que habían servido a sus comunidades durante generaciones, se encontraron incapaces de competir. Precios que no podían igualar, selección que no podían replicar. En meses, a veces semanas, cerraban. Las calles principales que alguna vez habían sido los corazones comerciales de sus pueblos cayeron en el silencio. Los trabajos que Walmart creó reemplazaron los trabajos que Walmart destruyó, pero el intercambio nunca fue igual. Algo se perdió que no podía medirse en salarios o precios. Nada de esto disminuyó la reputación de Sam Walton. En todo caso, la mejoró. Fue celebrado como un visionario, un disruptor, un hombre que había democratizado el consumo, que había dado a los estadounidenses comunes acceso a bienes que de otra manera no podrían pagar. Los críticos fueron descartados como elitistas, como sentimentalistas, como personas que no entendían las realidades de los negocios modernos. Y quizás no lo hicieron. Quizás la transformación que Walton había desatado era inevitable, una fuerza de la naturaleza económica que habría surgido con o sin él. Quizás los pueblos pequeños que lamentaban sus tiendas perdidas, lamentaban algo que ya había muerto. Pero en Bentonville, en la casa de la calle Southeast 8th, Sam Walton continuó viviendo como siempre lo había hecho, simplemente, en silencio, invisiblemente. El hombre más rico de América, rodeado por la maquinaria de su creación, viéndola crecer más allá de su control. El cáncer ya había arraigado. La casa de la calle Southeast 8th nunca fue pensada para ser un monumento. Fue comprada en 1950, el mismo año que Sam Walton llegó a Bentonville, derrotado y decidido, después de perder su tienda de Newport. El precio fue modesto. La estructura era sin distinción. 3 dormitorios, una sola planta, un césped que se extendía hacia la calle, sin cerca ni barrera. Era el tipo de casa que una familia de clase media podría poseer, cómoda, práctica, olvidable. Sam Walton podría haberse mudado. A medida que pasaron los años y su riqueza se acumuló, a medida que Walmart se extendió por todo el país y su patrimonio neto subió a los miles de millones, podría haber construido algo más grandioso. Sus pares en el mundo de los negocios estadounidenses, los ejecutivos, los industriales, los financieros, construyeron propiedades que anunciaban su éxito. Mansiones en Connecticut, complejos en Palm Beach, ranchos en Texas medidos en decenas de miles de acres. Estos eran hombres que entendían que la riqueza, para ser real, debía ser visible. Walton se negó. Permaneció en la casa de la calle 8th durante más de 4 décadas, criando a sus hijos en las mismas habitaciones, donde una vez había luchado por reconstruir su carrera. Los muebles eran sencillos. Las decoraciones eran escasas. Los visitantes que esperaban encontrar las trampas de una inmensa fortuna invariablemente se sobresaltaban por lo que encontraban. Un hogar que parecía congelado en el tiempo, intacto por el imperio que había crecido a su alrededor. Las razones de esta elección nunca fueron completamente articuladas. El propio Walton habló de ello en términos de valores, de humildad, de un disgusto por la ostentación. Les dijo a los entrevistadores que no veía propósito en la extravagancia, que las posesiones materiales tenían poco interés para él, que el trabajo en sí mismo, el construir, el competir, el ganar, era la única recompensa que buscaba. Estas explicaciones fueron aceptadas, repetidas, codificadas en la mitología de Sam Walton como un hombre intacto por su propio éxito. Pero la arquitectura nunca es neutral. Una casa no es meramente un refugio. Es una declaración, una proyección, una imagen cuidadosamente construida ofrecida al mundo. Y la casa de la calle 8th, en su modestia deliberada, hizo una declaración tan poderosa como cualquier mansión. Decía, no soy como ellos, soy uno de ustedes. Este era el mensaje que Sam Walton deseaba transmitir a sus empleados, a sus clientes, a los pueblos pequeños donde Walmart abría tiendas. No era un multimillonario distante, aislado por la riqueza y el privilegio.
Era un vecino, un amigo, un hombre que entendía el valor de $1, porque una vez había contado cada uno. La casa era la prueba. La camioneta pick-up era la prueba. Los cortes de pelo de $5 eran la prueba. Toda la actuación de la ordinariez fue diseñada para oscurecer la maquinaria extraordinaria de acumulación que operaba debajo de ella. Y funcionó. Durante décadas, la familia Walton mantuvo una imagen de accesibilidad que los distinguió de otras dinastías estadounidenses. No aparecieron en páginas de sociedad, no organizaron galas, ni cultivaron la celebridad. Vivían, o parecían vivir, como la gente que compraba en sus tiendas. En silencio, frugalmente, sin exceso. Pero la casa de la calle 8 contenía contradicciones que la mitología no podía ocultar por completo. Detrás de la modesta fachada, los Walton habían construido un aparato de privacidad tan completo que rayaba en la invisibilidad. Las finanzas de la familia se gestionaban a través de una red laberíntica de fideicomisos y sociedades holding, estructuras diseñadas para preservar la riqueza a través de generaciones, mientras se minimizaba el escrutinio público. Sus contribuciones políticas, canalizadas a través de múltiples vías, apoyaron causas y candidatos alineados con sus intereses. Su influencia se extendió a la educación, a la filantropía, a la configuración de la política pública, siempre en silencio, siempre sin fanfarria. La casa misma se convirtió en una especie de teatro. A los periodistas que la visitaban se les mostraban las mismas habitaciones, se les contaban las mismas historias, se les ofrecía el mismo vistazo cuidadosamente curado de la vida familiar de Walton. Lo que yacía más allá de ese vistazo, las reuniones privadas, las decisiones estratégicas, la dinámica interna de una familia cuya riqueza colectiva superaba el Producto Interno Bruto de muchas naciones, permaneció oculto. Helen Walton, la esposa de Sam, fue, según todos los relatos, la guardiana de esta privacidad. Una mujer de profunda fe religiosa y feroz protección, gestionó el hogar con la misma disciplina que su esposo aplicaba a su negocio. Criaron a 4 hijos en esa casa: Rob, John, Jim y Alice, inculcándoles un sentido de deber y discreción que definiría sus vidas públicas. Los niños asistieron a escuelas locales. Trabajaron en empleos de verano en tiendas Walmart. Se les enseñó, desde la edad más temprana, que su riqueza no era una licencia, sino una responsabilidad. Lo que no se les enseñó, o lo que eligieron no revelar, fue cómo existir en público sin la armadura de la privacidad. Los hijos de Walton se convirtieron en adultos que rara vez hablaban con la prensa, que evitaban las fotografías, que llevaban sus vidas con un secretismo que parecía casi ancestral. La casa de la calle 8 los había moldeado, les había enseñado que la exposición era un peligro, que la visibilidad era vulnerabilidad. Para fines de la década de 1980, a medida que la salud de Sam Walton comenzó a fallar, la casa adquirió una cualidad diferente. Ya no era simplemente un hogar, era un símbolo, de orígenes, de identidad, de una historia que la familia deseaba preservar, incluso mientras el hombre que la había escrito se escapaba. Las paredes guardaban recuerdos que nunca serían compartidos, y pronto guardarían silencio. El diagnóstico llegó en 1982. Mieloma múltiple, un cáncer que comienza en las células plasmáticas de la médula ósea, erosionando lentamente el esqueleto desde dentro. La enfermedad es incurable, es manejable, por un tiempo, pero no cede. El cuerpo se convierte en un campo de batalla de desgaste, y el resultado nunca está en duda. Sam Walton tenía 64 años cuando los médicos entregaron el veredicto. Según los estándares de la esperanza de vida estadounidense, le quedaban quizás 2 décadas. Según los estándares del mieloma múltiple, mucho menos. La tasa de supervivencia media, en esa era, se medía en meses. 3 años era optimista. 5 años era excepcional. 10 años era casi inaudito. Walton no se lo dijo a casi nadie. La decisión de ocultar su enfermedad fue, como tantas de sus decisiones, estratégica,
Walmart era una empresa que cotizaba en bolsa. El precio de sus acciones dependía de la confianza de los inversores, y la confianza de los inversores dependía, en no pequeña medida, de la percepción de que Sam Walton, el fundador, el visionario, el arquitecto irreemplazable de la empresa, permanecería al timón. Un líder moribundo era un pasivo. Un líder moribundo invitaba a preguntas sobre la sucesión, sobre la continuidad, sobre el futuro. Mejor no decir nada. Mejor soportar en silencio. Durante casi una década, ese silencio se mantuvo. Walton se sometió a tratamiento, quimioterapia, protocolos experimentales, los rituales agotadores de la oncología moderna, mientras mantenía su agenda pública. Visitó tiendas, asistió a reuniones, voló su avión privado por todo el país, apareciendo en aperturas y aniversarios, proyectando una imagen de vitalidad que se parecía poco a la realidad de su condición. Aquellos que lo vieron notaron que había envejecido, que su complexión se había adelgazado, que sus movimientos se habían ralentizado. Pero la verdad completa permaneció oculta. La familia cerró filas. Helen Walton, siempre protectora, gestionó el acceso a su esposo con creciente vigilancia. Los 4 hijos, ahora adultos, ahora integrados en la jerarquía de Walmart, aprendieron a desviar preguntas, a cambiar de tema, a mantener la actuación que su padre había guionizado. El círculo íntimo se estrechó. Las paredes se levantaron más alto. Para 1991, la ocultación ya no era posible. El declive de Walton se había vuelto visible, innegable. Apareció en la reunión anual de accionistas en junio de ese año, frágil y disminuido, y recibió una ovación de pie que se sintió menos como celebración que como despedida. En entrevistas comenzó a hablar del legado, de lo que esperaba dejar atrás, de los valores que deseaba ver preservados. El lenguaje de la mortalidad había entrado en su vocabulario. En marzo de 1992, el presidente George H.W. Bush viajó a Bentonville para presentar a Walton la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de la nación. La ceremonia tuvo lugar no en la Casa Blanca, sino en la sede de Walmart, una concesión a la salud deteriorada de Walton. Las fotografías de ese día muestran a un hombre apenas capaz de estar de pie, apoyado por su esposa, aceptando un premio que no viviría para exhibir por mucho tiempo. 3 semanas después, fue ingresado en el Hospital de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas en Little Rock. La declaración oficial describió su condición como grave. La realidad no oficial era que Sam Walton estaba muriendo, y todos los que importaban lo sabían. Los días finales fueron privados. La familia se reunió, como lo hacen las familias, alrededor de una cama de hospital. Lo que se dijo en esas habitaciones, qué instrucciones se dieron, qué promesas se extrajeron, qué conflictos surgieron o fueron suprimidos, permanece desconocido. Los Walton no hablaron de ello entonces. No han hablado de ello desde entonces. Sam Walton murió en la mañana del 5 de abril de 1992. El anuncio fue breve, clínico, desprovisto de detalles. Una vida de 74 años, un imperio de miles de millones, reducido a un comunicado de prensa y una fecha. Lo que siguió fue notable, no por lo que sucedió, sino por lo que no sucedió. No hubo lucha pública por el control. No hubo desacuerdo visible entre los herederos. Rob Walton, el hijo mayor, asumió la presidencia de Walmart con una suavidad que sugería que la transición había sido planeada durante años, como de hecho lo había sido. La compañía continuó expandiéndose. El precio de las acciones se mantuvo estable. La maquinaria de acumulación no se detuvo. Pero bajo esta superficie sin fisuras, las preguntas persistieron. La riqueza de la familia Walton, en el momento de la muerte de Sam, estaba concentrada en acciones de Walmart, una posesión tan vasta que cualquier venta significativa habría perturbado el mercado. La familia ya había comenzado, años antes, a transferir activos a fideicomisos,
a reestructurar la propiedad de formas que minimizarían los impuestos sobre el patrimonio y preservarían el control a través de generaciones. Los detalles de estos arreglos nunca fueron revelados. La arquitectura legal era compleja, opaca, diseñada para resistir el escrutinio. Algunos observadores notaron que el momento de ciertas transferencias, ejecutadas en los años anteriores a la muerte de Walton, cuando su diagnóstico era conocido solo por unos pocos, planteó preguntas sobre la divulgación, sobre la equidad, sobre las obligaciones de una empresa pública hacia sus accionistas. Estas preguntas nunca fueron respondidas, nunca fueron, en ningún foro oficial, siquiera preguntadas. El silencio de la familia se extendió más allá de las finanzas. En las semanas posteriores a la muerte de Sam Walton, ningún miembro de la familia dio una entrevista extendida. No se autorizó ninguna memoria. No se permitió el acceso a ningún documental. La historia de Sam Walton, tal como se contó al público, siguió siendo la historia que Sam Walton había contado sobre sí mismo, curada, controlada, incompleta. Y la casa en la calle 8 se mantuvo en pie como siempre lo había hecho, modesta y muda, sin ofrecer testimonio. En los años siguientes a la muerte de Sam Walton, surgió un patrón peculiar, no de revelación, sino de oscuridad que se profundiza. La familia que controlaba el imperio minorista más grande de la historia se retiró aún más a la sombra, incluso mientras su influencia se expandía a cada rincón de la vida estadounidense. Cuanto más poderosos se volvían los Walton, menos visibles parecían. Fue una contradicción que invitó a la especulación, y la especulación, en ausencia de hechos, engendra su propio tipo de verdad. La narrativa oficial se mantuvo intacta. Sam Walton había construido algo extraordinario a través del trabajo duro y el ingenio. Sus hijos habían heredado no meramente su riqueza, sino sus valores: humildad, frugalidad, devoción a la compañía y a sus clientes. La transición había sido sin fisuras porque la familia estaba unida, porque el fundador había preparado a sus sucesores, porque el estilo Walton era más fuerte que cualquier individuo. Pero la narrativa oficial, al igual que la casa de la calle 8, ocultaba tanto como revelaba. Aquellos que observaron a la familia de cerca, periodistas, analistas, antiguos empleados que hablaron solo bajo condición de anonimato, describieron una imagen más complicada. Los 4 hijos de Walton, criados en la misma casa y moldeados por el mismo padre, habían divergido de maneras que sugerían fracturas más profundas. Rob, el mayor, había asumido la presidencia, pero su relación con la compañía era gerencial más que visionaria. Carecía del fervor evangélico de su padre, de su apetito por la expansión, de su comprensión intuitiva del cliente. Era un administrador, no un constructor. John, el segundo hijo, se había retirado en gran medida del negocio. Persiguió intereses en la construcción de yates y la aviación, viviendo una vida más consistente con la riqueza heredada que con el impulso empresarial. Su distancia de Walmart fue notada pero nunca explicada. Si representaba una elección o un exilio, seguía siendo, como tanto sobre la familia, una cuestión de conjetura. Jim, el tercer hijo, mantuvo una conexión más cercana con las operaciones de la compañía, particularmente en la banca y los servicios financieros. Pero él también permaneció en gran medida invisible, apareciendo en público solo cuando las obligaciones corporativas lo exigían. Su vida privada, sus matrimonios, sus intereses, sus creencias, fue custodiada con la misma ferocidad que la familia aplicaba a todos los asuntos personales. Alice, la única hija, emergió quizás como la figura más enigmática. Se dedicó a la colección de arte y la filantropía, acumulando una de las colecciones privadas de arte estadounidense más grandes del mundo. En 2011, abriría el Museo Crystal Bridges, de arte americano en Bentonville, una institución de extraordinaria ambición y gasto. Pero incluso este gesto público se ejecutó con el característico control de los Walton. El acceso fue gestionado. Las entrevistas fueron raras. El museo habló,
Pero Alice misma permaneció en silencio. Lo que unía a los hermanos, más allá de la sangre y el dinero, era su compromiso compartido con la privacidad. Un compromiso tan total que sugería algo más que preferencia. Sugería necesidad. Las preguntas que circularon en los años después de la muerte de Sam Walton nunca fueron respondidas de manera definitiva. ¿Hubo conflictos sobre la sucesión? ¿Fueron marginados o excluidos ciertos miembros de la familia? ¿Qué acuerdos se habían alcanzado en esos meses finales, cuando el patriarca yacía muriendo y el futuro del imperio pendía de un hilo? Los Walton no ofrecieron ninguna aclaración, no emitieron declaraciones, simplemente continuaron, año tras año, expandiendo su riqueza mientras contraían su visibilidad. Los arreglos financieros que gobernaban las posesiones de la familia agregaron otra capa de opacidad. La sociedad holding Walton Enterprises, que controlaba la participación de la familia en Walmart, operaba con una divulgación mínima. Las reuniones de la junta eran privadas. Las decisiones se anunciaban solo cuando la ley lo requería. Los fideicomisos que Sam Walton había establecido antes de su muerte, estructuras diseñadas para transferir riqueza a futuras generaciones mientras se minimizaban las obligaciones fiscales, fueron protegidos de la vista pública por la arquitectura de la ley de fideicomisos estadounidense. Algunos estimaron que estos arreglos le habían ahorrado a la familia miles de millones en impuestos sobre el patrimonio. Otros sugirieron que la cifra era más alta, que los Walton habían sido pioneros en técnicas de preservación de riqueza, que más tarde serían adoptadas por dinastías en todo el país. Los mecanismos precisos siguieron sin estar claros. Los abogados y contadores de la familia, obligados por obligación profesional y lealtad personal, no dijeron nada. Mientras tanto, las contradicciones entre la mitología de Walton y la realidad de Walton se hicieron más difíciles de ignorar. La familia que celebraba la frugalidad controlaba más riqueza que el 40% inferior de los hogares estadounidenses combinados. La compañía que prometía precios bajos todos los días pagaba salarios tan bajos que muchos empleados calificaban para asistencia pública, cupones de alimentos, Medicaid, subsidios de vivienda financiados por los contribuyentes. El imperio construido sobre valores de pueblo pequeño había vaciado los pueblos pequeños en toda la nación, dejando atrás escaparates vacíos y comunidades disminuidas. Estas contradicciones fueron señaladas por críticos, por activistas, por académicos que estudiaron el efecto Walmart en la sociedad estadounidense. La familia no respondió. El silencio que los había protegido en el dolor ahora los protegía en la controversia. Habían aprendido, quizás del propio Sam, que la explicación era debilidad, que el compromiso era exposición, que la posición más segura era ninguna posición en absoluto. Y así las preguntas se acumularon, sin respuesta, en el espacio que los Walton se negaron a ocupar. La casa de la calle 8, sin cambios y sin cambiar, no ofrecía guía. Se mantenía en pie como siempre lo había hecho, modesta, muda, inescrutable. Un monumento al silencio mismo. Pero el silencio, mantenido el tiempo suficiente, comienza a hablar. Las décadas que siguieron a la muerte de Sam Walton no trajeron el declive que tan a menudo acompaña al fallecimiento de un fundador. No hubo erosión gradual, ni lento desmoronamiento del imperio que había construido. Walmart continuó expandiéndose, a comestibles, a farmacias, a servicios financieros, a mercados en el extranjero. Para el cambio de milenio, la compañía se había convertido en el empleador privado más grande de la Tierra, con más de 2 millones de trabajadores, distribuidos en miles de tiendas en múltiples continentes. La riqueza de la familia Walton, lejos de disminuir, se multiplicó más allá de toda expectativa. Pero la riqueza a tal escala no existe sin consecuencias. Y las consecuencias, cuando llegaron, lo hicieron desde direcciones que la familia no había anticipado. Los juicios comenzaron en serio a fines de la década de 1990. Los empleados, asociados, en la terminología preferida de la compañía,
Alegaron robo sistemático de salarios, horas extras forzadas sin compensación, discriminación basada en género y raza. Los casos se multiplicaron, se consolidaron, se expandieron en demandas colectivas de alcance sin precedentes. En 2004, un juez federal certificó lo que se convertiría en la mayor demanda colectiva de derechos civiles en la historia de Estados Unidos. Dukes contra Walmart, que representaba a más de 1,5 millones de empleadas, que alegaban que se les habían negado ascensos e igualdad salarial. El caso finalmente llegaría a la Corte Suprema, que falló a favor de Walmart por motivos de procedimiento en 2011. Pero la victoria fue técnica, no moral. Las alegaciones persistieron. El daño a la reputación de la compañía resultó ser más difícil de revertir que cualquier fallo legal. A nivel internacional, la expansión que había parecido tan triunfal comenzó a flaquear. La entrada de Walmart en Alemania terminó en fracaso. La compañía se retiró por completo en 2006 después de años de pérdidas. La adquisición británica de Asda mostró promesa, pero nunca logró el dominio. En México, las investigaciones revelaron sobornos generalizados, pagos a funcionarios locales para acelerar permisos y aprobaciones de zonificación. El escándalo, expuesto por The New York Times en 2012, implicó a altos ejecutivos y planteó preguntas sobre lo que la familia había sabido y cuándo lo había sabido. No se presentaron cargos penales contra miembros de la familia. La compañía pagó cientos de millones en multas. El asunto se cerró, oficialmente, pero la mancha permaneció. Dentro de la propia familia, la tragedia golpeó sin previo aviso. El 27 de junio de 2005, John Walton, el segundo hijo, el que se había mantenido a distancia, que había seguido su propio camino lejos de la compañía, murió en un accidente de avión. Estaba pilotando una aeronave ultraligera cerca de Jackson Hole, Wyoming, cuando se estrelló poco después del despegue. Tenía 58 años. La muerte fue declarada accidental, una falla mecánica, una catástrofe aleatoria del tipo que la riqueza no puede prevenir. John había sido, en cierto modo, el más independiente de los hijos de Walton. Había servido en Vietnam como boinas verdes, una experiencia que lo distinguió de sus hermanos y quizás de las expectativas de su padre. Había dedicado gran parte de su vida posterior a la reforma educativa, financiando escuelas charter y programas de vales, con una convicción que parecía personal más que política. Su muerte eliminó de la familia a su miembro más impredecible, su voz menos controlable. Los hermanos restantes continuaron como antes. Rob mantuvo su presidencia hasta 2015, cuando se retiró en favor de un miembro no familiar, la primera vez en la historia de Walmart que la compañía sería dirigida por alguien fuera del linaje. Jim expandió sus inversiones en banca y bienes raíces. Alice profundizó su compromiso con el arte y la filantropía, moldeando Bentonville en un destino cultural que se parecía poco al pueblo tranquilo que su padre había elegido décadas antes. Helen Walton, la matriarca, la guardiana de la privacidad y los valores de la familia, murió el 19 de abril de 2007, a la edad de 87 años. Había sobrevivido a su esposo por 15 años, vigilando a la familia y su imagen con la misma disciplina tranquila que siempre había mantenido. Su muerte marcó el final de una era, el último vínculo directo con los orígenes, con las luchas tempranas, con la modesta casa donde todo había comenzado. La casa de la calle 8 todavía se mantenía en pie. Había sido preservada, mantenida, tratada con una reverencia que sugería algo más que sentimiento. La familia la había donado, junto con el edificio adyacente, Walton's Five and Dime, para formar el Museo Walmart. Una experiencia curada diseñada para contar la historia que Sam Walton siempre había contado sobre sí mismo. Los visitantes podían caminar por las habitaciones, ver los muebles sencillos, leer las placas que explicaban cada artefacto. Podían comprar recuerdos en la tienda de regalos. Podrían irse creyendo que entendían algo sobre el hombre y su familia, pero los museos no son casas.
son argumentos hechos de objetos. Y el argumento que hacía el Museo Walmart era el mismo argumento que los Walton siempre habían hecho, que esta era una familia como cualquier otra, que su éxito fue ganado, que sus valores eran valores estadounidenses, que las modestas habitaciones probaban los modestos corazones que una vez las habían habitado. Las contradicciones permanecieron, sin abordar, fuera de las paredes del museo. Los trabajadores que no podían pagar la atención médica, los pueblos que habían perdido sus centros, los miles de millones protegidos en fideicomisos, mientras los servicios públicos quedaban sin fondos. Estos no eran parte de la exhibición. Estos no eran parte de la historia que se le permitía contar a la casa. Y así la casa se convirtió en una especie de tumba, no para los muertos, sino para la verdad. Bentonville ya no es el pueblo que Sam Walton eligió. La transformación ha sido tan completa, tan deliberada, que los visitantes que conocieron el lugar hace décadas apenas lo reconocerían ahora. Donde una vez hubo escaparates vacíos y calles tranquilas, ahora hay senderos para bicicletas y obras de arte, restaurantes de la granja a la mesa y hoteles boutique. La población se ha más que cuadruplicado desde la muerte de Walton. Los valores de la propiedad han subido más allá de todo lo que la región haya visto. El pueblo que una vez fue un remanso se ha convertido, a través de la cuidadosa aplicación del dinero Walton y la visión Walton, en un destino. La casa de la calle Southeast 8 permanece, pero existe ahora en un contexto diferente, rodeada no por el modesto vecindario de sus orígenes, sino por la infraestructura del legado. El Museo Walmart, que incorpora la casa y la tienda original Five and Dime, recibe miles de visitantes cada año. Vienen de todo el país, de todo el mundo, para pararse en las habitaciones donde una vez vivió Sam Walton, para ver el escritorio donde trabajó, para absorber la atmósfera de humildad que los curadores han preservado tan cuidadosamente. La experiencia es inmersiva en su simplicidad. Los muebles son sencillos, las decoraciones son escasas, la cocina es pequeña, los dormitorios sin distinción, la sala de estar indistinguible de 1000 otras salas de estar en 1000 otros pueblos estadounidenses. Los docentes explican que esta fue una elección, que Sam Walton podría haber vivido en cualquier lugar, de cualquier manera, pero eligió permanecer aquí, entre cosas ordinarias, porque era, en el fondo, un hombre ordinario. La narrativa es sin fisuras, no admite complicaciones. Fuera del museo, Bentonville cuenta una historia diferente. El Museo Crystal Bridges, de arte americano, el monumento de Alice Walton, se levanta de un barranco en el borde de la ciudad. Una estructura de vidrio y madera diseñada por Moshe Safdie, que alberga una colección valorada en cientos de millones. El museo es gratuito para el público, financiado por una dotación tan grande que la entrada nunca se cobrará. Es en cualquier medida un regalo extraordinario. Es también una declaración extraordinaria de poder, el poder de remodelar la identidad cultural de una región, de determinar lo que se ve y se valora, de escribir la historia en la arquitectura. Los senderos que serpentean por Bentonville, cientos de millas de ellos, entre las mejores redes de ciclismo de montaña de la nación, fueron financiados por la Fundación Familiar Walton. Los restaurantes, las galerías, las startups que se han reubicado para aprovechar las nuevas comodidades del pueblo, todos existen dentro de un ecosistema moldeado por el dinero Walton. La familia no se ha limitado a preservar su ciudad natal, la han reconstruido a su imagen, y en el centro de esta reconstrucción, la casa de la calle 8 persiste. Una reliquia de un pasado que puede o no haber existido como se recuerda ahora. Los visitantes que pasan por sus habitaciones no ven las contradicciones, no saben de los juicios de los trabajadores, las disputas salariales, las comunidades transformadas y disminuidas por la expansión de Walmart. No consideran los miles de millones refugiados en fideicomisos, mientras los servicios públicos se quedan sin fondos. Estos no son parte de la exhibición. Estos no son parte de la historia que se le permite contar a la casa.
Y así, la casa se convierte en una especie de tumba, no para el hombre, sino para la verdad. Esta es la función de la casa ahora. No revelar, sino tranquilizar. Existe como prueba de que la riqueza no tiene por qué corromper, que el éxito no tiene por qué cambiar a un hombre, que el sueño americano sigue estando disponible para aquellos que trabajan duro y desean poco. La casa presenta un argumento que no requiere palabras, ni defensa, ni compromiso con evidencia contraria. Simplemente se mantiene en pie, y manteniéndose en pie, da testimonio. Pero las casas, incluso las casas preservadas, no pueden controlar completamente sus significados. Los peregrinos que visitan el Museo Walmart traen sus propias experiencias, su propio conocimiento, sus propias preguntas. Algunos se van satisfechos, confirmada su fe en la mitología de Walton. Otros se van inquietos, sintiendo una brecha entre lo que han visto y lo que saben, entre las humildes habitaciones y el vasto imperio, entre la historia contada y la historia omitida. Las paredes absorben estas reacciones como han absorbido todo lo demás: las décadas de vida familiar, la enfermedad oculta, la muerte lamentada, el legado impugnado. Sostienen lo que han presenciado sin juicio, sin interpretación, sin resolución. Bentonville sigue creciendo. Llegan nuevos residentes, atraídos por los senderos y la cultura y las oportunidades que el dinero Walton ha creado. Compran casas en vecindarios que no existían cuando Sam Walton estaba vivo. Crían hijos que conocerán el pueblo solo como es ahora: próspero, curado, intencional. El pasado retrocede con cada año que pasa, convirtiéndose menos en memoria que en mito. La casa de la calle 8 permanece, mantenida y con clima controlado, protegida del deterioro que reclama a las estructuras ordinarias. Permanecerá, presumiblemente, mientras la familia desee que permanezca. Una exhibición permanente en un pueblo que se ha convertido, en cierto sentido, en una exhibición en sí mismo. Pero la permanencia es una ilusión. Y las exhibiciones, por muy cuidadosamente construidas que estén, no pueden anticipar a cada espectador. Las preguntas que la casa fue construida para silenciar no han desaparecido. Simplemente han encontrado otros lugares para reunirse. El tiempo se mueve de manera diferente para las casas que para los hombres. Los cuerpos fallan, las voces caen en silencio, los recuerdos se desvanecen en conjetura y mito. Pero las paredes permanecen, dando testimonio de lo que no pueden hablar, sosteniendo lo que no pueden liberar. La casa de la calle Southeast 8 ha sobrevivido a su constructor por más de 3 décadas ya. Se ha convertido en lo que todas estas casas se convierten finalmente: un recipiente para significados que sus habitantes nunca pretendieron, una pantalla sobre la cual los extraños proyectan sus entendimientos de la riqueza y la virtud, del éxito y sus costos. El hombre que vivió allí se ha ido. La esposa que custodiaba su privacidad se ha ido. Los hijos han envejecido hasta ser abuelos, y los nietos nunca han conocido un mundo sin el imperio que su nombre comanda. Lo que queda es la arquitectura del legado, el museo, la fundación, la narrativa cuidadosamente cuidada. Y debajo de ella, el silencio que siempre ha sido la herencia más verdadera de la familia. Los imperios no se explican a sí mismos, perduran o no lo hacen. Las preguntas que se les hacen son respondidas solo por el tiempo, que revela lo que el poder prefiere ocultar. La casa se mantiene en pie. El pueblo crece a su alrededor. Los visitantes van y vienen, buscando algo que no pueden nombrar. Y las paredes guardan sus secretos, como las paredes siempre lo hacen, mucho después de que el último testigo se ha ido.